de 2.5 que le hemos puesto al final. No debería haberse considerado X con ese 25. O sea, en realidad, para que la explicación que he hecho coincida con el ejercicio y en la intención de que no se generen más, digamos, más dudas, lo que habíamos hecho en ese momento ha sido alargar el techo, ¿no? ¿Para qué? Para que todos los cables tengan la misma área de influencia. Y si todos los tirantes tenían la misma área de influencia, entonces todos, a partir del cálculo que íbamos a hacer, tenían la misma tensión, ¿no? Entonces, ese ha sido la intención de haber trabajado con el 25 y no con el 20 al momento del cálculo de la carga distribuida, ¿ya? Porque si no, hubiésemos tenido los tirantes de los extremos menores, y entonces ahí hay una incongruencia con la teoría en donde dice que para que el cable tenga la forma parabólica, todos los tirantes tienen que ser iguales, digamos. Es por eso que hemos trabajado con el 25 y no con el 20. Respondiendo a la pregunta de José. ¿Ya? Entonces, no sé si alguien tiene más preguntas. O el mismo José, no sé, tal vez no ha sido claro lo que he contestado, que es posible y vale la pena volver a explicarlo. Ah, pero nuestro amigo José no está conectado. Pucha, no sé. Pero bueno, le cuentan que he contestado en clases, ¿ya? Yo sé que que se están grabando las clases, ¿no? O sea, ustedes siempre lo suben a YouTube. Entonces, más o menos díganle en qué minuto es que le he contestado a su pregunta, ¿ya? Está muy bien. Entonces, ahora sí vamos a continuar con lo siguiente, ¿sí? Y ya un poquito vamos a entrar a lo que es deflexiones. ¿Para qué? Para poder, posterior a esto, calcular ya estructuras estáticamente indeterminadas, ¿ya? Entonces, yo creo que este tema de deflexiones lo vamos a llevar hasta el viernes 30, ¿sí? Y después vamos a tener 2 semanas, bueno, digamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases para abordar el análisis de estructuras estáticamente indeterminadas, ¿ya? Tal vez un poquito más corto sea este tema de deflexiones, ¿sí? Pero bueno, para el final entonces nosotros vamos a tener que analizar estructuras estáticamente indeterminadas y van a ver que el cálculo de deflexiones tiene relación estrecha con esta parte, ¿ya? Entonces es como que el primer paso que vamos a dar siempre en los cálculos de las estructuras estáticamente indeterminadas, ¿ya? Entonces, no, espera. Entonces, no, he visto mal esto. Terminamos el 12 y la otra materia empieza el 13. Entonces, bueno, sí, unas 7 clases vamos a tener antes de... Sí, está bien. Nos va a alcanzar el tiempo, estamos respetando el cronograma que hemos puesto en el sílabo. Entonces, está perfecto. ¿Ya? Muy bien, vamos a empezar. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en esta unidad? ¿Sí? Lo que vamos a ver en esta unidad, vamos a hacer una pequeña explicación de lo que es un diagrama de deflexión y para qué sirve. ¿Sí? Vamos a definir cómo se comporta una viga, ¿sí? Posteriormente a esto vamos a aplicar el método de la integración doble para que ustedes vean cómo se relacionan las deformaciones con las fuerzas internas que hemos aprendido a calcular hasta, bueno, que en realidad todo el tiempo calculamos, ¿no? Normal, cortante, momento. ¿Cómo se relaciona esto con estas fuerzas internas? Principalmente con el momento, ¿sí?
Esto de aquí va a ser un breve recuerdo de Mecánica de Materiales 1, ¿sí? Y en caso de que alguno de ustedes no la haya cursado todavía, entonces va a ser una buena información que les voy a dar, que les va a ayudar a entender mejor el contenido de esta parte en esta materia, ¿sí? Entonces, vamos con esto primero, ¿no? Y posteriormente vamos a este segundo, ¿no? El tema del método de la viga conjugada, en esta versión del curso, no la vamos a mencionar, pero no vamos a resolver ejercicios respecto a esto, porque digamos que he visto que tal vez presentar los tres métodos nos quita un poco de tiempo para practicarlos, ¿sí? Entonces, estimo que con estos dos va a ser suficiente. Este es un método estrictamente matemático, ¿no? En donde vamos a aplicar mucha integración y derivación. Y este de aquí, ¿no? Es un método más gráfico, ¿sí? Que puede servirnos, ¿no? Para hacer cálculos, digamos, al momento de que nosotros estamos desarrollando, desenvolviéndonos en obra, por ejemplo, puede ayudarnos a estimar las intensidades de deflexión que se puedan presentar, ¿no? Entonces, vamos a buscar que identifiquemos las causantes de la deflexión, que por supuesto son principalmente las cargas y otros fenómenos como por ejemplo la temperatura, ¿sí? Lo que les decía, vamos a relacionar los momentos internos con la deflexión en una viga, ¿sí? Y vamos entre las competencias técnicas, es cálculo de deflexiones, ¿no? Esta parte, este capítulo en sí, es importante, ¿no? En adelante se va a relacionar mucho con el estado límite de servicio, ¿no? Que nosotros aplicamos para hacer el diseño de hormigones, ¿ya? Para hacer el diseño de hormigones y también para hacer el diseño de estructuras metálicas, ¿ya? Sepan ustedes que extrañamente, o sea, no extrañamente, pero digámoslo así, cómicamente, una de las grandes falencias que uno puede observar en los colegas ingenieros civiles es que realmente no saben calcular las deflexiones, ¿no? Y esto trae problemas. ¿En qué sentido? En el sentido de que creemos que las deflexiones que se calculan o que son calculadas por los programas computacionales son las deflexiones, son las deflexiones, y en realidad esto no es así porque las deflexiones que nos presentan los programas computacionales no consideran las no linearidades del material, no porque el programa no pueda considerarlas, sino que porque los ingenieros desconocen, ¿no?, que esto realmente es así. Entonces, cuando vayamos desarrollando estos dos métodos, que van a ver que son relativamente llevaderos, ¿sí? O sea, si digamos nos ponemos una escala de complicación y lo más complicado es lo que hemos hecho, esto es menos complicado, ¿ya? O sea, es más complicado llegar a la fórmula del momento que a integrar para conocer la fórmula de la deflexión, digamos, ¿no? Que podemos hacerlo, no sé si alguno ya ha estado trabajando, pero podemos hacerlo con programas computacionales, ¿no? Alguien me mencionó Wolfram, si alguien maneja el MATLAB, interesante, ¿no? Para hacer esta parte, porque la verdad es que de nada me sirve que ustedes sean muy buenos integrando, ¿no?, para los fines de la materia, ¿sí? Pero si son buenos integrando, es una buena cosa, ¿no? Es una cosa importante, interesante, que les puede ayudar a desarrollar casi todas las materias, porque ustedes se van a dar cuenta que en la explicación de los docentes, siempre, sobre todo bueno, en mis clases yo intento relacionarlo mucho con las leyes matemáticas, siempre, y en clases, por ejemplo, como las de mecánica de fluidos, ¿no?,
También se mencionan las ecuaciones diferenciales, por ejemplo, para establecer propiedades de las líneas de flujo, ¿no? Y esto, si ustedes son buenos integrando, derivando en la parte matemática, para ustedes puede ser, puede facilitar la materia, ¿no? A más de complicarla. Entonces, vamos persiguiendo o tratando de generar las competencias que acabamos de presentar, ¿no? Entonces, primero, en los diagramas de deflexión, ¿cuáles son los orígenes de las cargas de las deflexiones? Perdón. Son las cargas gravitacionales, de las cuales estamos viendo mucho, ¿no? O sea, es decir, principalmente la carga muerta y la carga viva, ¿no? Que van a generar, ¿no?, deflexiones en nuestras estructuras. Estamos aislando este tema encima de una viga, ¿no? Estamos analizando una viga, entonces las cargas gravitacionales van a generar una deflexión en la viga, ¿no? Aquí vamos a graficar una viga, pin. Y obviamente las cargas gravitacionales que le pongamos encima van a generar que nuestra viga se deflecte, ¿verdad? Entonces aquí van a aparecer, aquí va a estar la flecha máxima y por aquí van a ver flechas que corresponden a cada sector de esta viguita, ¿no? Entonces, esa es la forma, y sepan ustedes que si nosotros tenemos flexión pura, ¿no? Es decir, que esta flexión se está generando solo por momentos puntuales, que esta podría ser la situación, ¿no? Sepan y tengan y recuerden, que sea claro para ustedes, que esta deformada, ¿no?, es parte de una gran circunferencia, ¿ya? Mantengamos eso en mente. Cuando la flexión es pura, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la flexión está siendo generada únicamente por momentos y no por cargas verticales, ¿no? Entonces, es parte de una gran circunferencia. En el caso en el que nosotros contemos con cargas gravitacionales, ¿no?, entonces, aquí esta curva celeste es parte de muchas, está construida, ¿no?, por varias circunferencias. En cada tramo aparece una circunferencia grande, ¿no?, y se va generando obviamente, la forma de una deflexión. En este caso, la forma esta resulta ser una que responde a una fórmula senoidal, ¿ya? Esto en profundidad van a recibir o han recibido la explicación en Mecánica de Materiales 1. De momento, esto que estoy mencionando es interesante para que podamos entender lo que viene, ¿sí? Entonces, un origen, las cargas gravitacionales. Aquí les he hecho un dibujo de la deformada de una viga. Otro origen de deflexión es la temperatura. ¿Cómo se da este origen? Este origen de la temperatura es el siguiente. Vamos a seguir trabajando sobre una viga, ¿no?, que obviamente es perfectamente recta. Y digamos que está apoyada ahí en dos apoyos, en un apoyo articulado y el otro móvil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo genero un delta temperatura, ¿no?, si yo caliento esta viga, entonces esta viga va a tender, ¿no?, a crecer, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? El hecho, si yo tengo estos apoyos, ¿no? Aquí vamos a... ¿no? Entonces, en vez de poner delta temperatura, digamos que aquí tenemos una temperatura de, 7 grados, ¿no? El ambiente, en este caso, para esta viga es de 7 grados, ¿no?, a las 5 de la mañana. Y resulta que van pasando las horas, ¿no? Aquí vamos a exagerar un poquito. Y aquí le vamos a poner horas, ¿no? Digamos que esta es la situación a las 5 a.m., ¿no? Y por decirles al mediodía, entonces al mediodía, a las 12 p.m., ¿no?,
Entonces, digamos que aquí vamos a tener esto en 20 grados, ¿no? Le ha estado dando el sol toda la mañana. Entonces, aquí se va a generar una deformación de la viga, independientemente de la carga que la viga tenga, ¿no? Un delta, ¿sí? Ese es un efecto de la temperatura. Ahora, ¿qué pasa si en vez de que yo tenga un apoyo móvil en este extremo, los dos apoyos, ¿no? Los dos apoyos son... Dios, ya. Los dos apoyos son fijos, ¿no? Por supuesto, ya no va a haber ese crecimiento que nosotros hemos dibujado en el anterior gráfico que está aquí a la izquierda, ¿no? O sea, estos de aquí, ¿no? Como este era móvil, entonces caliento la viga y entonces simplemente la viga recorre. Exagerado, ¿no? En la vida real serán, digamos, en metal pueden ser centímetros, en hormigón seguramente van a ser milímetros o dependiendo la magnitud de la estructura también se va a ver un crecimiento de centímetros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí seguimos a la misma hora, tenemos la misma temperatura, ¿no? La comparación es la misma. La diferencia es que como esto se va a dilatar, pero está, me equivocaba este símbolo, pero está restringido esto así, ¿no? Como está restringido eso así, entonces esta viga sin carga va a generar una deflexión debido a la temperatura. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el material se dilata, ¿no? Estamos todos de acuerdo, ¿no? Hemos venido aprendiendo, cuando yo pasaba clases se llamaba ciencias naturales, entonces desde que llevábamos ciencias naturales sabemos que si calentamos un objeto, este objeto se dilata, ¿no? Inspirados en un metal se va a dilatar, ¿no? Sepan que todos los objetos, todos los materiales, cuando los calentamos, se dilatan, ¿sí? Y eso es lo que estoy intentando mostrar aquí. Y aquí tenemos entonces una otra deflexión, que es el origen de temperatura. Y aquí está, ¿no? Estamos haciendo referencia a este origen, ¿sí? Después aquí están mencionando errores de fabricación. Entonces, estos errores de fabricación se refieren principalmente a las estructuras metálicas, ¿no? Entonces, a esta viguita de aquí le vamos a dar, para hacer esa explicación, le vamos a dar un poco de cuerpo, ¿ya? Entonces, digamos que tenemos la viga con la misma dimensión que tenemos aquí atrás, ¿no? Pero en vez de que sea solo una línea, esta viga, le vamos a dar vamos a hacer un dibujo un poco más realista y le vamos a dar cuerpo, ¿no? En realidad esta viga había sido una pequeña cercha metálica, ¿no? Que está soportando, no sé, puede ser una losa. Entonces, ahí está nuestra viguita. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, fíjense, fíjense este detalle, ¿no? Resulta que hemos fabricado esta viga, ¿no? En donde se supone que tenemos un solo elemento para todo el cordón superior, que sería este de aquí, ¿no? Un solo elemento para el cordón inferior, que sería este de aquí. Y para hacer la fabricación, bueno, hemos tenido que pedacear, ¿no? Una otra barra, ¿no? de metal para generar este entramado. Pero resulta lo siguiente, que ha sido una imperfección del dibujo, pero al momento de cortar los elementos puede que también tengamos este tipo de errores en la construcción, ¿sí?
Entonces, fíjense que esto es un poquito más largo, ¿no? Esta barrita de aquí. Entonces, realmente cuando yo instale el elemento, realmente vamos a ver algo así, ¿sí? A ver, ahí está. Hola. Eh, Ahí está. Súper. He tenido un problema con la conexión. ¿Qué es lo último que me han escuchado decir? Estabas dibujando la línea roja debajo de la cercha. Te dejo. Ya, muy bien. Entonces, volvemos a eso. He perdido los dibujos, qué bacano. Ya, entonces, rápidamente, digamos que nosotros tenemos una cerchita así, a ver, sas, sas. Entonces, esta vez, para optimizar un poco el tiempo, vamos a, ¿no?, dibujar un poco. Ahí está. SAS, entonces, digamos que esta es la cercha. Lo que les decía, en muchos casos el origen de la deformación, ¿no?, de la deflexión, puede ser un error de fabricación. Y esta es una forma fácil de ejemplificar. Entonces, esto que nosotros tenemos aquí, ¿qué es lo que pasa? Que en algunos casos, lo que les decía, podemos utilizar el mismo elemento, ¿no? El mismo elemento para el cordón superior, ¿no?, para el cordón superior y para el cordón inferior, ¿no?, estas líneas de aquí. Pero necesariamente tenemos que pedacear, ¿no?, tenemos que hacer cortes en una barra para generar estas barras cortitas que estamos viendo aquí, dentro de la, o sea, el entramado, ¿no ve? Entonces, puede que, no sé, como parte de del proceso de corte, alguien genere tenga un error y digamos esta barra la haga un poco más larga, ¿no? Entonces, en caso de que pase eso, ¿no?, ¿qué va a pasar? Realmente el cordón inferior va a tener esta apariencia, ¿sí? Y entonces, una vez que tenemos esto, ¿sí?, a esto nos referimos con los errores de fabricación, ¿no? Entonces, esta de aquí va a ser una deflexión que está siendo generada por un error de fabricación. ¿Cuán comunes son los errores de fabricación? Son muy comunes, ¿ya? Entonces, ¿por qué veo todas los elementos, o sea, todas las estructuras que ustedes ven las perciben rectas, ¿no? Y aparentemente parece que todo, pues, cuando construimos es una taza de leche, ¿no? Pero no es así. Estos, sobre todo cuando trabajamos con estructuras metálicas, ¿sí?, a veces se generan estos errores de fabricación, ¿no?, y nos generan diferentes problemas, ¿no? Este error de aquí podría ser común y digamos que una deflexión máxima, ¿no?, de este tipo podría ser limitada a 1 centímetro. ¿Ya? Si nosotros estamos construyendo y el obrero que está a cargo de la fabricación de esta cercha tiene un error de 1 centímetro en alguna barra para realizar el corte, ¿no?, entonces esa deflexión que les acabo de mostrar ahí es imperceptible,
¿sí? No, no se ve. El único que se da cuenta es el obrero al momento de hacer la construcción, ¿no? O sea, al momento de construir, de armar la cercha, él se va a dar cuenta, va a tener que darle golpes a esa parte para que un poquito entre el perfil. Pero bueno, esa deflexión máxima es de 1 centímetro. Un ejemplo claro en donde realmente o sea, el error de fabricación ha sido muy grande. No sé cuántos conocen la estación del teleférico que está en la Avenida del Poeta, ¿sí? Se ha puesto de moda, ¿no? En este tema de las estaciones de los teleféricos, que creo que no es la única, en que se les ha ocurrido, ¿no? Me imagino que por optimizar el tiempo, se les ha ocurrido, porque construir con metal es más rápido que construir con hormigón, ¿no? Si ustedes caminan de la estación del teleférico en la Avenida del Poeta, y ustedes quieren hacer un cambio por ejemplo, quieren ir a la estación en donde están los elevadores, los ascensores que los llevan directo a la Avenida Arce, ustedes tienen que pasar por una pasarela metálica, ¿no? que está ahí. Entonces, en esa pasarela metálica, ¿sí? Justamente hay muchos errores de fabricación. Si ustedes la ven de lejos, ¿no? Si algún rato pasa por ahí, entonces mírela de lejos y se van a dar cuenta de que realmente esta pasarela es así como se las voy a mostrar. Esta pasarela es así. Estoy exagerando, obviamente, ¿no? Sí, puede ser algo así. Y entonces ustedes ven y en la parte de abajo de la pasarela tiene esta apariencia. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Ahí han habido errores de fabricación. Severos, pero han habido errores de fabricación. ¿Eso inhabilita la pasarela? No, no la arruina. Sí, no está cumpliendo con algunas consideraciones establecidas por norma, sí, posiblemente no esté cumpliendo. ¿Sí? Otro ejemplo de errores de fabricación puede ser, por ejemplo, los puentes trillizos. Los que han recorrido los puentes trillizos en el que más se siente, desde mi punto de vista, es de Miraflores a Cuarto Centenario, ¿no? O sea, de Miraflores de la planta de electricidad, ¿no ve? Ustedes entran a ese puente y se van hacia Cuarto Centenario, que sería la ladera por donde está Obrajes, ¿no ve? La piscina, todo esto. Si ustedes van por ahí manejando en auto, ustedes van a sentir que cuando ustedes van a sentir que al auto le pasa eso, ¿sí? O sea, que sienten como que se hunden de rato en rato, que el auto va a golpear. O sea, en algunas partes ustedes teniendo va a golpear. Eso también eso también son errores de fabricación, ¿no? Que esos errores, bueno, no vamos a hablar de los orígenes, pero esos son errores de fabricación. Este tema inhabilita el uso de ese puente, no. Simplemente le disminuye el confort. ¿Estaremos cumpliendo con las normas mínimas de confort? No sabemos. ¿Sí? O sea, habría que analizarlo, y eso seguramente sería un tema interesante para analizar en la materia de puentes, por ejemplo. Esto otro de aquí, ¿no ve? En estructuras metálicas. Vamos a hablar de cómo podemos corregir estos errores de fabricación en estructuras metálicas, y ustedes van a ver que realmente cuando ustedes vean estos errores es porque o no ha habido una buena supervisión, ¿no? O sea, el ingeniero a cargo no ha hecho un buen control, o a pesar de haber hecho un buen control, desconoce algunas cosas, ¿no? Lamentablemente en Bolivia los ingenieros civiles tienen un desconocimiento por la parte metálica, ¿no? Por la parte de las estructuras metálicas, que obviamente nosotros queremos un poquito que eso no nos pase, y por eso nos vamos a explayar en la materia de estructuras metálicas, ¿sí? Finalmente, esto de los asentamientos diferenciales, ¿no? Esto de los desplazamientos diferenciales, ¿qué es lo cómo se genera esto? ¿No? Entonces,
Ustedes cuando construyan o cuando diseñen, ¿no? Para ustedes, ustedes en todo momento van a suponer que el suelo no se hunde, ¿no? O sea, o si se hunde, van a suponer que se hunde muy poco. ¿Ya? Entonces, esto se aprecia mejor en una viga continua, que es nuestro siguiente tema. Bueno. Entonces, ustedes suponen que los puntos A, B y C corresponden a una misma H, ¿no? Corresponden a una misma H, o sea, están a una misma altura, ¿sí? En ningún momento, porque se supone que han hecho un estudio de suelos en el cual ustedes han disminuido el efecto de asentamientos diferenciales desde el diseño, y por eso pueden considerar esto rectito. Pero digamos que ha habido un error en el ensayo, ¿no? o en la estimación de los hundimientos en el terreno, y entonces nuestro apoyo B, ¿sí? Debido a las condiciones geotécnicas que escapan de nuestro control, propiedades del suelo, ¿no? exclusivas, entonces se hunde solamente este elemento. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestra viga? Nuestra viga va a hundirse. Y, o sea, se va a deformar. ¿De qué forma? Así se va a deformar. Así. Entonces, este de aquí es un otro origen de deflexiones. En este caso, el origen es un asentamiento diferencial. Cuando ustedes estén llevando la materia de cimentaciones, ustedes van a ver en cimentaciones mecanismos, formas de evitar estos asentamientos diferenciales. Han debido conversar de esto también en Mecánica de Suelos 1, los que ya han llevado Mecánica de Suelos 1. Y entonces me entienden mejor a qué se puede deber un asentamiento diferencial, ¿no? Y también hay técnicas a partir del estudio de suelos en el que ustedes pueden mitigar estos asentamientos diferenciales, ¿no? Por ejemplo, digamos que es un terreno muy esponjoso, entonces antes de establecer el vaciado de la cimentación, entonces ustedes pueden generar, por ejemplo, una compactación del suelo, ¿no? Pueden compactar el suelo hasta que reduzcan el coeficiente de esponjamiento y ustedes vean que el índice de ¿qué se llama? Esperen un rato, se me ha ido. Este índice de compactación, ¿no? Está por encima del, digamos, 85%. Entonces, funciona y ya pueden establecer, pueden hacer el vaciado y estar seguros de que no va a suceder un asentamiento diferencial, ¿no? Entonces, este sería otro origen para que puede generar una deflexión, ¿no? Entonces, si bien hemos comentado orígenes y en parte de la explicación hemos dicho que estas deben estar limitadas, hemos dado solamente un ejemplo de limitaciones para, por ejemplo, los errores de fabricación. Dependiendo de las estructuras que estemos diseñando y del material, hormigón y estructuras metálicas, ¿no? Entonces, vamos a ver que estas deflexiones se van a limitar, ¿ya? ¿Para qué? Para garantizar la estabilidad, ¿no? Y además de que se cumplan todas las hipótesis con las cuales, ¿no? las cuales nosotros suponemos para hacer el diseño, ¿sí? Que esto es lo que hemos visto en las primeras clases de la materia. ¿Okay? También es importante evitar la fisuración de los materiales, ¿no? Esto más que todo se refiere al hormigón armado, ¿okay? ¿Por qué? Porque esto va a generar una mayor durabilidad de la estructura. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Cómo es? Díganme ninguna, en caso de que no haya. Alvarito, yo tengo una preguntita de lo anterior que dijiste. Perdón, ¿Ya te has Alvarito, vuelto a conectar? Que antes, sí, se me fue el wifi, entonces voy a comprar una tarjeta para eso. Voy a ver después lo que dijiste de mi pregunta.
Ya. Pero lo que dijiste ahorita de los asentamientos diferenciales de mecánica de suelos 1, ¿será que lo puedes repetir, por favor? ¿Cómo podemos evitarlo? Bueno, hay diferentes técnicas para evitar, ¿no? Un asentamiento diferencial. En realidad todo parte desde la concepción. Antes de hacer el diseño, ¿sí? Uno tiene que hacer estudios de suelos y a partir de estos estudios de suelos va a definir sistemas de cimentación que mitiguen esos asentamientos diferenciales, ¿no? En el caso, por ejemplo, en vez de tener cimentaciones aisladas, puedes tener cimentaciones combinadas. Esa sería una forma de mitigar este efecto, ¿no? Por un lado. Por otro lado, dependiendo del grado de... dependiendo del tipo de suelo, ¿no? El grado de esponjamiento que tenga el suelo, que puede ser elevado, digamos, un terreno con arcilla puede tener un gran nivel de esponjamiento. Entonces, podrías, por ejemplo, lo que decía es compactar la base, ¿no? O sea, compactar el lugar en donde tú vas a vaciar tu cimentación y puedes generar un mejor comportamiento, ¿no? Digamos, conseguir grados de compactación, niveles de compactación por encima del 85%, y tú puedes mejorar de esta forma el suelo de cimentación, digamos, ¿no? Teóricamente esto funciona, ¿no? Entonces, obviamente en la práctica tenemos que ver de que realmente no tengamos nivel freático elevado y todo eso. Entonces, esto puede ayudarnos a intentar evitar esto de los asentamientos diferenciales, ¿no? Hay diferentes técnicas constructivas y esto lo van a entrar a analizar en profundidad en cimentaciones, ¿sí? Ahora, el comentario que yo he hecho, obviamente, ha sido un comentario un poco simplista, que simplemente busca que ustedes se imaginen el momento, o se imaginen, ¿no?, esto de forma real, ¿no? Porque muchas veces cuando nosotros, si yo les digo, las deflexiones tienen orígenes, las cargas gravitacionales, la temperatura, los errores de fabricación son también diferenciales, ¿no? Listo, eso es. Y se limitan para garantizar la estabilidad de estructuras y para evitar la fisuración del concreto, ¿no? Por eso limitamos las deflexiones. Entonces, si paso así, no, la información que yo les doy no es muy, no sirve, ¿no? Entonces, lo que intento es ejemplificar siempre en situaciones reales esto. Y entonces pienso que nos puede ayudar a entender mejor el tema de este tema de las deflexiones y cosas, ¿no? Entonces, muy bien, eso, ¿no? ¿Alguna otra pregunta respecto a esta parte o no? ¿Alguien? Dígame, no. No creo, Alvarito. Eso, gracias. Muy bien, entonces, ahí ahora estamos en el tema de, o sea, continuamos, ¿no? Ya se han mostrado cuáles son los orígenes de las deflexiones. Ahora vamos a pasar a lo que son las, vamos a recordar, ¿no?, que en los sistemas estructurales, ¿no?, en los sistemas estructurales que hemos venido analizando, existen las fuerzas internas, ¿no? O sea, realmente esto no es nuevo para ustedes porque nosotros hemos venido calculando las fuerzas normales, las cortantes y los momentos, ¿no? Entonces, ahora sepan ustedes que estas fuerzas internas tienen relación con las deflexiones que suceden en la estructura, ¿no? Tienen relación directa con las deflexiones que suceden en las estructuras, ¿ya? Y es por eso que nosotros vamos a abordar este tema de las deflexiones, ¿ya? Entonces, ¿dónde se hace más evidente y necesario el análisis de deflexiones para la determinación de esfuerzos? En las estructuras estáticamente indeterminadas, ¿no? Y justamente por eso este es el tema siguiente después de este tema de deflexiones. Entonces, ¿en qué momento son importantes las deflexiones? Y la relación en realidad de las deflexiones y las fuerzas internas que estoy caracterizando, que estoy queriendo realzar en esta parte de la diapositiva, ¿sí? Entonces, se hacen necesarias, ¿por qué? Porque para determinar las ecuaciones de compatibilidad
queremos nosotros determinar primero deflexiones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí vamos a hacer uso de nuestra pizarrita, ¿no? Entonces, en una estructura estáticamente determinada, ¿no? En una estructura estáticamente determinada, ¿no? Entonces, nosotros, a partir de las ecuaciones de equilibrio, ¿no? Que son estas, para un espacio en 2 dimensiones, que es lo único que estamos analizando, ¿sí? Entonces, 2D, aquí le aumentaremos ecuaciones de equilibrio. Ahí está. Entonces, en las estructuras estáticamente determinadas, indeterminadas, estructuras, estáticamente indeterminadas, ¿no? Entonces, también usamos las ecuaciones de equilibrio, pero como tenemos más incógnitas, ¿no? Porque se acuerdan que cuando hemos ido analizando, habían momentos en los que si teníamos más incógnitas, más de 3 incógnitas, no podríamos resolver la estructura porque esta ya era nuestro avance en la materia, todavía no había abordado esto, pero ya estamos dándole cuerpo a esta parte y entonces aparece la necesidad de una ecuación, ¿no? Una ecuación de compatibilidad, en la que las fuerzas sean función de las deflexiones. ¿Ya? Entonces, esta de aquí se hace necesario. Entonces, para conocer esta fuerza, esta función, nosotros tenemos que saber qué es esto, ¿no? O cómo calcular, para que después, cuando estemos resolviendo las estructuras estáticamente indeterminadas, justamente podamos resolver todo esto. ¿Está bien? Entonces, ahí estamos yendo, ¿ya? Esta es una ecuación de compatibilidad que está relacionando fuerzas y deflexiones, ¿sí? Entonces, como siempre hago esta aclaración y aquí está, de nuevo, una vez más se está aclarando, todos los procedimientos que estamos siguiendo, ¿sí? Son válidos para el comportamiento lineal elástico de las estructuras, que es lo único, ¿sí? Es el único tipo de abordaje que aquí en Bolivia y en la China, ¿sí? Cualquier universidad de ingeniería civil a nivel mundial, en nivel pregrado, ¿sí? Solamente analiza el comportamiento lineal elástico de las estructuras, ¿ya? A pesar de que las estructuras podrían tener un comportamiento no lineal, ¿sí? Ahora, ¿por qué se hace este tipo de análisis? Porque suponemos que las estructuras van a estar regidas por una hipótesis de pequeños desplazamientos, lo que ya hemos hablado antes, ¿no ve? En anteriores clases. ¿Qué quiere decir esto? Que las deformaciones que presenta la estructura son tan pequeñas que parece que no se deforma. Entonces, para fines de cálculo de esfuerzos, esto vale, ¿sí? Entonces, nosotros cuando hacemos un análisis de fuerzas en una estructura, ¿no ve? Nosotros suponemos que la estructura antes y después de la carga, aquí está un edificio sin cargas,
y aquí está el mismo edificio cargado, ¿no? Entonces, a pesar de que esto se va a deformar de la forma en la que les estoy mostrando, vamos a suponer que antes y después de las cargas aparentemente sigue teniendo la misma forma el edificio, como que no se hubiese deformado, ¿sí? Entonces, por este fenómeno, porque no estamos hablando solo de edificios, estamos hablando de puentes, estamos hablando de una serie de elementos, ¿sí? En donde la geometría inicial es la misma que la geometría final, digámoslo así, para fines de diseño es suficiente. Entonces, por eso es que cuando existen cursos en los que a uno le enseñan los principios del análisis de estructuras, solamente se abordan los comportamientos lineales elásticos, ¿no? Ya si alguno de ustedes desea profundizar su estudio en la línea de las estructuras, ustedes van a ver que realmente existen estructuras, ¿no?, que merecen ser analizadas, ¿no?, hasta la rotura, ¿sí? Y que cada vez la consideración de los efectos de segundo orden, que esos son los efectos no lineales, se van haciendo un poco más importantes en determinadas estructuras. ¿Por qué? Porque todo evoluciona. Los materiales que estamos usando cada vez son más resistentes, con mejores propiedades. Entonces, esto nos va a llevar a la construcción de estructuras en donde sí sea necesario el análisis no lineal. Entonces, en algún momento, digamos tal vez de aquí a un buen tiempo, se vea la necesidad de incluir en el contenido mínimo, ¿no?, en el contenido de pregrado de un ingeniero estructural, ¿no?, un ingeniero civil, conocimientos de no linearidades, ¿sí? Entre nuestras materias selectivas, ¿sí?, tenemos alguna en donde se trata un poquito de esto de los comportamientos no lineales. Es más, el siguiente viernes vamos a tener una exposición justamente sobre esto, ¿no?, comportamiento no lineal de nudos, de columnas y vigas, que ya les voy a estar pasando la siguiente semana para que ustedes se interesen un poco y vean lo que es el comportamiento no lineal de estructuras, ¿no?, que es el siguiente paso de lo que estamos haciendo. Entonces, todo esto, ¿no?, el análisis de las deflexiones nos va a obligar a generar una relación entre los tipos de apoyo o los tipos de uniones y las deflexiones, ¿ya? Entonces, en esta parte, les pido por favor o sea, yo sé que todo el tiempo me están atendiendo así con todo, pero en esta parte les pido por favor que si no me entienden alguna de las cosas que voy a decir, me digan. ¿Por qué? Porque explicamos esto, ¿sí? Una vez que explicamos, nos ponemos a resolver ejercicios y la conexión entre las dos partes, a pesar de que intentamos de que sean efectivas, a veces resulta que no son y se generan dudas en el transcurso del ejercicio, ¿no?, porque realmente no podemos abordar todos los casos, ¿no? Entonces suceden algunas cosas nuevas y entonces hay problemas. Y lo único que tenemos que entender para no tener esos problemas es esta diapositiva. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si digamos este es el extremo de una viga o de un pórtico o de cualquier estructura, ¿ya? Entonces aquí está nuestro apoyo, ¿ya? Hasta ahí no hay nada nuevo. Este es un apoyo móvil, ¿no? Entonces vamos a simbolizar con este triángulo, que lo voy a poner por aquí un poco más grande. Esta va a ser cualquier deflexión en X, perdón, en Y. Vamos a hacer así aquí para la deflexión en X, horizontal. Esta es la deflexión vertical. Y vamos a simbolizar esto, un giro. Entonces, aquí
le vamos a poner. Esto es un giro. Este es una traslación. ¿Sí? Aquí es una traslación en X. Y esta es una traslación en Y, ¿no? Para aclarar el significado de la palabra traslación. ¿Qué es una traslación? Tengo un punto aquí. Entonces, el movimiento que se genera en ese sentido, esta es una traslación, ¿sí? Este punto A ha sufrido una traslación a esta otra posición, ¿sí? Entonces, ahí estamos. Muy bien. Entonces, cuando tenemos un apoyo móvil, ¿no? Que en este caso es un rodillito, pero nosotros le estamos poniendo este símbolo. ¿Lo ven? Cuando tenemos un apoyo móvil, entonces, de estos tres, el único que es cero es este de aquí. Entonces, la traslación en Y es cero. La traslación en X es diferente de cero y el giro es diferente de cero. En este gráfico, ¿sí?, nos está mostrando eso, ¿no? No está apareciendo la traslación en X, pero sepan ustedes que también la traslación en X es cero, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un apoyo móvil en el que mi estructura termina, ¿no?, en donde está terminando la estructura, la condición de deformaciones es, la situación de deformaciones es esta que estoy encerrando en este cuadro verde. ¿Ya? Esas son las propiedades de un apoyo móvil. Esa es la relación del tipo de apoyo y la deflexión y las deflexiones en ese punto. ¿Ya? En el articulado. Entonces, nosotros aquí voy a poner giro, traslación en X, traslación en Y. Bueno, entonces, un apoyo articulado. La traslación en X sigue siendo, pero la traslación en Y sigue siendo 0. La traslación en X es también 0, perdón. Es también 0. Y el giro es diferente de 0. Entonces, en cualquier punto en donde yo tenga un apoyo articulado, ¿sí?, yo sé que la traslación de Y de ese punto es 0. La traslación en X de ese punto también es 0, porque es un apoyo articulado que está fijo en el terreno, ¿sí? Entonces, pero el giro de ese nodito, estamos hablando en todo momento, nos estamos refiriendo al nodo que está justo encima del apoyo, o sea, es decir, a esta X, a este puntito de aquí. Estamos hablando de este puntito de aquí. ¿Ya? Estas son las condiciones. ¿Ya? Todo 0 menos el giro. Y en un apoyo empotrado, ¿sí?, entonces estas tres condiciones que tenemos aquí, el giro, la traslación en X y la traslación en Y, son iguales a 0. ¿Ya? Las tres. Entonces, va a ser muy útil para los ejercicios, para el análisis de estructuras, para estudiar las deflexiones, que ustedes sepan esto de aquí. En un apoyo móvil, el único que es 0 es la traslación en Y. En un apoyo articulado, traslación en X y traslación en Y son 0. Y en un apoyo empotrado, las tres son 0. Seguimos analizando solamente estructuras de 2 dimensiones y vamos a dar el paso en análisis estructural 2 a analizar estructuras de más dimensiones. ¿Ya? Entonces,
que bueno, que vendría a ser la de 3, ¿no? Porque vivimos en un espacio tridimensional, ¿no? Eso de las 4 dimensiones lo podemos dejar al BIM, que sepan ustedes que el BIM, por ejemplo, tiene hasta 7 dimensiones, la metodología BIM para el análisis de proyectos, o para algún universo paralelo de esos, ¿no? Entonces, ahí vamos con esto. ¿Ya? Eso con los apoyos. ¿Alguna duda con los apoyos? Algo que posiblemente les puede estar generando duda. Díganme ahora. O sea, lo que a mí me importa es que esto, por favor, lo anoten en alguna parte. ¿Sí? Puede ser ahora, puede ser después cuando estén viendo el video. Esto es importante que lo tengan presente cuando estén resolviendo ejercicios. Ya cuando estemos practicando. Entonces, ahora sí, ¿alguna pregunta? Alvarito, eso de la traslación está en toda la viga. Sí, todos los puntos de la viga pueden sufrir traslación, ¿no? Pero en este momento estamos analizando exclusivamente el nodo sobre el apoyo. Ah, ya. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a este lado, el 4 y el 5, el punto 4 y el punto 5. Ahora, en este caso, son cualquier nodo. Ahora, no es necesariamente el que está encima del apoyo. Ahora es cualquier nodo de la viga, cualquier nodo de la estructura. En este caso tenemos una porción de pórticos, ¿no? En este caso tenemos una porción de pórticos en donde nos están mostrando que si este es un nodo continuo, ¿no? O sea, si aquí tenemos continuidad, solamente hay un cambio de dirección, pero es continuo, entonces el ángulo antes y el ángulo después del nodo, ¿sí?, son el mismo ángulo. ¿Se entiende? Vamos a hacer esto. De aquí vamos a hacer una explicación en una viguita. ¿Sí? Esto vamos a borrar. Ahora, entonces, le vamos a poner nomás las líneas rectas que estábamos teniendo. Me olvidó cambiar esto. Pucha, ya, ahora sí. Entonces, ahí estamos, ¿sí? Y entonces, esto se deforma, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una deformada en azul. Todavía no hemos entrado a puntualizar lo que es el diagrama de deflexiones, pero estamos proponiendo todos los elementos para proponerlo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, esa es la deflexión. Este es el diagrama de deflexiones, en realidad. Entonces, así es como se ha deformado la viga, ¿ya? Y entonces, por aquí tenemos este punto, ¿ya? Y, ¿qué quiere decir? Que como aquí no tenemos rótula, no tenemos ningún elemento, ¿sí? Vamos a hacer esto con esta línea. Vamos a mover un poquito. ¿Qué quiere decir esa propiedad que acabamos de proponer? O que acabamos de mencionar, perdón. Ha sonado como que a cacofonía lo que acabo de decir. Entonces, este ángulo de aquí es igual a este ángulo de aquí. ¿Se entiende? Porque este nodo es continuo, hay continuidad en el elemento. Entonces, antes y después, los ángulos son iguales. ¿Está bien? Aquí el caso de una viga. Y aquí nos está mostrando en un pórtico, ¿no? Aquí quiero decir aquí. Finalmente, otra opción que podemos tener es que tengamos una rótula. En este caso, el ángulo que tiene después de la rótula no es igual al ángulo que tenía antes de la rótula, o por lo menos no necesariamente son iguales. ¿Ya?
Entonces, si yo tengo en una viga esta situación y por aquí, digamos, no necesariamente al centro, tengo una rótula, ¿no? Esta viga también está recibiendo carga y por tanto se está deformando. Ahí estamos. Entonces, obviamente, esta rótula ha bajado aquí. ¿No? Entonces, diferente a lo que teníamos antes, estos ángulos, es diferente a este. ¿Sí? Son diferentes esos dos ángulos. ¿Para qué me van a servir estas relaciones de compatibilidad? Que ya estamos empezando a mencionar. Estas son relaciones que compatibilizan deformaciones, desplazamientos, deflexiones. Entonces, esto me va a servir para el análisis de la estructura, ¿no? Para poder llevar adelante el análisis de continuidad y de deflexiones que se puede hacer sobre una estructura, en este caso el elemento más simple desde este punto de vista que sería una viga. ¿Sí? Entonces estos dos ángulos son diferentes. Aquí tenemos un ángulo 1 y por aquí tenemos un ángulo 2 que son diferentes. Entonces recuerden eso. Ya cuando no tenemos rótula, en cualquier punto hay continuidad, entonces el ángulo antes del punto y después del punto es igualito. Después, el ángulo, cuando tenemos rótula, antes y después de la rótula es diferente. ¿Por qué? Porque existe una rótula ahí. Ya, entonces, ahí está. ¿Se ha entendido esto que acabo de explicar? Es muy importante que sí, que haya sido efectivamente entendido, porque esto nos va a servir para establecer relaciones en todos en los procedimientos que vamos a presentar más adelante para el análisis justamente de esta parte. ¿Se ha entendido? Yo creo que sí, Alvarito, pero lo de traslación en X y en Y no es importante en el nodo fijo y en la rótula. No, claro que va a ser importante, ¿no? Aquí me va a costar más explicar aquí, ¿sí? Pero la idea en una viga va a ser más sencillo de explicarse, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? En este caso, aquí hemos tenido una traslación en Y, ¿no? Como no tenemos apoyo, entonces esta traslación es diferente de 0. Y efectivamente esto lo puedes comprobar a partir del dibujo, ¿no? La posición original de este nodo era aquí. ¿Lo ven? Ahí. Hemos cargado o ha habido un cambio de temperaturas o hemos tenido un error de fabricación o lo que sea. Y esta traslación en Y ha venido aquí. ¿Sí? Entonces, diferente de 0. Ahora, la traslación en X. ¿Qué ha pasado con esto? También es diferente de 0. ¿Por qué? Porque yo he dibujado esto aquí. ¿No? He dibujado esto así. Entonces, realmente aquí esto está libre de estirarse esta viga. Entonces, seguramente, casi imperceptible, pero entre estos dos ha sucedido una traslación en X, que también es diferente de 0, para el caso de la viga, ¿no? De este tipo de apoyos. Lo mismo aquí. Ahora, para hacer un poco diferente la explicación, aquí esta le vamos a poner fijo, ¿ya? Listo. Entonces, en este caso, ¿no? Aquí ha sucedido una traslación en Y
que es diferente de 0, ha cambiado de posición el nodo, justamente porque no hay nada que esté restringiendo, pero en este caso, diferente al anterior, la traslación en X es igual a 0. ¿Por qué? Porque todos los nodos están restringidos horizontalmente debido a la condición de apoyos que tenemos. Entonces ahí están, ¿no? Esas son las traslaciones en Y, en X, y por supuesto, ¿no ve? Que la rotación del nodo, ¿no? Es diferente de 0, que es justamente lo que veníamos explicando con estas rayitas de aquí, ¿no? Estamos diciendo que la rotación antes y después del nodo es la misma. Entonces, no es 0. ¿Por qué? Porque no hay ningún apoyo ahí. Es un nodo libre, ¿sí? Que no tiene ninguna restricción realmente. Lo mismo aquí. El nodo gira libremente. Gira libremente, y como tenemos una rótula, es más, los giros que tiene el elemento antes y después del nodo son diferentes también, ¿sí? Entonces ahí está la relación que tendríamos con estas traslaciones, ¿sí? Pero obviamente no podemos establecer ninguna relación de este tipo, ¿no? Del tipo de compatibilidad de ángulos. ¿Por qué? Porque realmente esto va a depender de las cargas que tengan, ¿no? La magnitud del desplazamiento en Y, en esta o en esta otra, va a depender de la causa que me esté generando, de la intensidad de la carga que me está generando el desplazamiento, ¿sí? Entonces, es eso. Ya, está muy bien, ¿se entiende? Mauricio, ¿he contestado? Sí, sí, sí. Está bien. Gracias, Alberto. Ya. Entonces, bueno. Ahora, un poquito, después de establecer estas relaciones que son importantes para poder desarrollar nuestro contenido, ¿sí? Ahora es importante que podamos encontrar las relaciones, esto de aquí, que podamos profundizar en esto de aquí. Ahora necesitamos profundizar en esto que he puesto aquí. Hasta ahora, lo que les he dicho es que entre las fuerzas internas y las deflexiones hay relación, ¿ya? Entonces, ahora vamos a entrar ahí y vamos a encontrar y vamos a mencionar la relación más importante. Entonces, la forma del diagrama de momentos, del momento interno, que nosotros construíamos con MX, tiene relación y define la forma del diagrama de deflexiones. ¿Sí? Hay relación entre los dos. Uno de los puntos importantes, ¿no?, es que en todo punto en donde nosotros veamos que tenemos un momento nulo, es decir, que de la fórmula m de x, en cualquier lado en donde nosotros tengamos un valor de 0, ¿no?, va a suceder vamos a observar un punto de inflexión, ¿sí?, en el diagrama de deflexiones. ¿Qué quiere decir esto? Un cambio de dirección en la curva, ¿sí? Un cambio de dirección de la curva. Entonces, ¿a qué nos referimos esto? Lo vamos a mostrar gráficamente, ¿no? Entonces, también vamos a seguir usando el ejemplo de una viguita, ¿sí? Por aquí, ahí está una viga, que digamos, en este caso va a ser una viga continua para hacer el ejemplo, ¿sí? Ahí estamos. Entonces, el diagrama de momentos en este caso sería este. Este es el diagrama de momentos flectores. Aquí tenemos negativo, por aquí tenemos positivo, por aquí tenemos positivo. Muy bien. Entonces, aquí, de la explicación que hemos hecho, aquí tenemos dos puntos en donde, debido a lo que estamos viendo en el diagrama, nuestra m de x es 0.
Perdón, vamos a hacer. Nuestra m de x es 0, ¿no? Entonces, estos son dos puntos que tienen el momento nulo, ¿no? Entonces, vamos a dibujar aquí, justo debajo, el diagrama de deflexiones. Entonces, ahí está la misma viga, con por supuesto los mismos apoyos, ¿sí? Y entonces, en este caso, nosotros tenemos el siguiente diagrama de deflexión. Muy bien, entonces, este punto es importante también que para nosotros sea gráficamente clara la ubicación, que esté ahí. Entonces, tenemos este diagrama de deflexiones. Este es nuestro diagrama de deflexiones, ¿no? O sea, por aquí, esto de aquí es esto, es convexo, que quiere decir que es así, ¿no? Y esto de aquí me ha salido un poquito mal esto, en realidad. Vamos a volver a dibujar. Sí, eso es convexo. Y esto de aquí es cóncavo. Es cóncavo, que quiere decir que es así, ¿no? En ambos casos, ¿no? Si yo estoy encima, ¿no? Esto de aquí es cóncavo y este de aquí es convexo, ¿no? Entonces, cóncavo, convexo. ¿Está bien? Entonces, tenemos estas dos situaciones, y esta de aquí es la relación entre el diagrama de momentos y el diagrama de deflexiones, ¿sí? Hasta este momento no hemos hecho ninguna comparación numérica, ¿no? Pero ya estamos mostrando el tema de las formas, ¿no? De la compatibilidad de formas que tiene. Entonces, ustedes, ¿qué podemos sacar de aquí? Mantenemos lo que habíamos dicho, que en el caso del momento positivo, la parte inferior se está traccionando y la parte superior se está comprimiendo. En este caso, el negativo, la superior se está traccionando, la inferior se está comprimiendo, y esto se puede hacer más evidente si nosotros le damos algo de cuerpo a esto, ¿no? Entonces, claramente, la parte superior, de aquí, se está traccionando, en este caso la inferior, perdón, se está comprimiendo, la inferior también, y la superior también, ¿no? Ahí estamos. Entonces, a partir de las fórmulas de m de x, nosotros podemos llegar a la construcción de fórmulas de la deflexión, ¿no? Que en este caso nosotros hemos representado, hemos dicho que vamos a representar con esto, ¿no? Entonces, delta de x,
¿no? Entonces, eso es lo que tenemos, ¿no? Ahí está. El día lunes vamos a resolver un par de ejercicios de esto, ¿sí? Y vamos a entrar a analizar, hacer el análisis de la elástica rápidamente y bueno, el método de la doble integración, que va a ser interesante que lo podamos llevar adelante, ¿sí? Eso es lo que tenía preparado para hoy, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta. Estoy atento. Si nadie tiene preguntas o consultas, entonces, a ver, yo les voy a preguntar, ¿ya? Entonces, y necesito que bueno, vamos a pedirles. A ver, entonces aquí tenemos un apoyo móvil. Pregunta para Matías. A ver, Matías, entonces, en este nodito de aquí, ¿sí? Tú me dices cuál es igual a 0 y cuál es diferente de 0 en estos tres, en caso de que mi viga esté a ese lado. ¿Cómo es? ¿Cuál es la relación de esos? Delta de X sería igual a 0. Este de aquí, igual 0. Sí. Ya, este. Igual 0. Este de aquí 0. Sí. Ya, y este. Sería ya un valor. No sé. ¿Diferente de 0? Sí, Se ha un valor. cortado. Ya. Entonces, alguien que esté a favor o en contra de esto. Creo que la traslación horizontal está mal. La traslación horizontal, entonces, también es diferente de 0. ¿No? Sí, exactamente. Entonces, Matías, no te olvides que cuando tenemos este apoyo, a ver, esta traslación horizontal es diferente de 0. Muy bien. Entonces, ahora vamos con este otro. ¿Ya? Otra persona, ahorita voy a decir quién. ¡Pum! Listo. Entonces, John Castillo, en el caso del empotramiento, ¿cuál es la relación esta de aquí que acabo de poner? En este caso de aquí. No se te está escuchando. A ver, Ahora sí, ahora sí. en delta X es 0 y el del medio es 0. El de arriba no estoy seguro. El del medio es 0, el de arriba no está seguro. El otro, Ya. ¿Y el último? sí, ¿El último qué es? es diferente, es 0. Diferente. Ya. Alguien que esté en favor o en contra, Sí. diferentes a las personas que ya se han manifestado, que han sido Brenda y Diego. Otra persona. Sí, en el empotrado todos son 0. Sí, en el empotrado todos son 0, efectivamente. Entonces, todos son 0 en el empotrado. Recordemos eso, porfa, John, que no haya confusión. Y finalmente, en este de aquí, estos dos son 0 y este de aquí es diferente de 0. Entonces, esto es muy importante de que ustedes sepan, ¿ya? Nos va a ayudar mucho. Entonces, no se olviden de estos cuadritos.
ya y ¿ya? No lo olviden. Muy bien, entonces con ese recuerdo, mañana voy a preguntar de nuevo lo mismo, ¿ya? Entonces, al empezar la clase, además de que tenemos que ver cuál es el resultado de ese pequeño ejercicio que les he pedido que hagan, ¿no? Al principio de la clase, para ver las relaciones que hay entre lo que nos ha mostrado Mauricio y lo que ustedes calculen. Entonces, es eso, muy bien. Si no hay más preguntas, ahora sí pueden desconectarse. Entonces sería hasta el lunes, Alvarito. Hasta el lunes, eso. Estudien el fin de semana. El lunes, Alvarito. Hasta el lunes. El lunes. Álvaro, ¿será que me puedes ayudar con los exámenes pasados? Sí, puedo. A ver, ahorita lo comparto. Aquí está. A ver, está abriendo mi imagen. Sí, ahorita yo te digo cuando ya aparezca aquí. Ok. Ay, no, qué bacán. ¿Se colgó mi Zoom? ¿Se ha colgado tu Zoom? Ah, ya, lo esperaremos un rato. Yo creo que ya se va a descolgar. Si no sé, pues... Sí, es el final de la clase. Si no, te pregunto por WhatsApp. Es que eran dudas medio grandes, por eso quería preguntarte acá, pero creo que no se va a poder, sinceramente. Ya, o si no, después también podemos hacer una reunioncita por Zoom. Si quieres, no hay problema. Me avisas cuando ya esté funcionando tu Zoom de un rato, digamos. Ya sería perfecto. Puede ser en la tarde. Cuando tú quieras, escribime y si es que estoy... Ahí está, ha aparecido. Ya. A ver, primero de que es... ya, sí, parece que está dando bien. En he visto que en el ejercicio no había nada de cargas. Entonces he empezado a resolver y no podía usar la ecuación de la parábola. Ay. No, esa falta de cargas ha debido ser que yo les he dado después. Yo asumo que sí. Entonces he seguido resolviendo y, por ejemplo, me salió que la fuerza horizontal era 0. Yo creo que era por eso, porque no había cargas. Sí, claro. Obviamente has hecho la sumatoria de fuerzas, no hay ninguna carga externa y como no hay nada que solicite, está bien que te haya salido 0 porque no hay solicitaciones. Pero digamos, para que practiques, ¿no? O sea, el hecho de que te haya salido 0 ese cálculo significa que has hecho bien, porque no hay fuerzas externas, entonces todo se ha anulado, digamos. Digamos, aquí ponle una fuerza de, no sé, 5 kilonewtons, digamos, ¿no? En cualquiera de esos noditos. Y volví a repetir el cálculo y vas a ver que no se va a hacer 0. Ya está súper. Y esto que me fallaba igual en el otro examen, que Dame dos. he hallado la carga de área, la carga lineal, estas carguitas de los cables, antes, y ya en el inciso D pedía hallar la tensión en cada cable. ¿Ya? Y sí, eso pedía. La cosa es que he visto que uno se puede hacer momentos solo en esta parte de acá arriba del cable. Digamos, Sí. en C y hay alguna de estas otras dos. Sí. Pero lo que yo he hecho es hacer nodos de C, luego de E, de F, bla, bla. Y me salen diferentes resultados. ¿De los tirantes? De las tensiones de cada cable. Si vuelves al grafiquito, o subilo, bájalo un poquito. Ahí. Ya, entonces, digamos, si tú, estoy aquí por decir algo y la tensión CE, ¿no? Es diferente a la tensión EF, ¿eso me quieres decir? O sea, esta sería la porción TF y esta de aquí sería la porción de TC. Esas dos son diferentes. Sí, claro. Está bien.
O sea, eso tiene que ser así, porque en cada punto cambia, ¿no? La tensión en este cable de aquí, lo que le decían cable principal, ¿no? En medio de nuestras explicaciones. Ahí, ese cable, efectivamente, en cada punto, aun cuando estén separados 2 centímetros, va a haber cambio de tensiones. Claro. Las que tendrían que ser iguales, ¿sí? Son estas, las que voy a dibujar con rojo. Esas son las que, para que el cable tenga forma parabólica, tienen que estar definidas, tienen que ser igualitas. No, es de tramos rectos. Ah, es de tramos rectos. Sí. Ah, no, si es de tramos rectos, entonces pueden ser diferentes todas, Brenda, no hay ningún problema. Sí, el problema, por eso es acá abajo, por ejemplo. ¿Dónde tenía ese problema? Por ejemplo, acá en el nodo F, Ajá. yo tengo la tensión EF, tengo mi tirante y tengo la tensión FG. Ya. Entonces que hago sumatoria de fuerzas en X, luego en Y en ambos me sale diferente, la tensión FG. No sé por qué. Ah, ya. Volví arriba. Ya. Entonces, si te está pasando eso y no tenemos ningún error en el cálculo, entonces aquí tenemos una distancia de estas está de más. Digamos, supón que desconoces esta de 7.24. Ya. Entonces, esa sería otra incógnita en el ejercicio, ¿no ve? Claro. Sí. Es eso. Si eso pasa, ¿no? Entonces, quiere decir que la geometría que te estoy presentando no corresponde a la situación que tú tienes. No sé si se entiende. O sea, la geometría no corresponde a la distribución de fuerzas. Ya, sí, te entiendo. En ese caso, pero hasta el ángulo sería una incógnita. Sí. Y ahí aumentaría y aunque no creas, se traslada todo a la situación que nosotros teníamos al resolver esos cables de tramos rectos, en donde nuestra incógnita era H. Ah, ya. A ver, voy a tratar. ¿Sí? Ese es el camino, ¿no? Sí, me estoy acordando de justamente este ha sido el último examen de análisis en el que sí, ha habido, creo, sí, o sea, efectivamente ¿no? Que uno de estos datos estaba de más y eso es lo que generaba. El que tú quieras, ¿no? Como es para practicar, cualquiera, el que te complique menos, ese volverlo una incógnita, que sea diferente y entonces ahí es donde ya no te va a pasar eso que te está pasando ahí abajo. Ya, está súper. Y ahora, para ya las reacciones en C y en D, simplemente puedo hacer momentos, ¿no ve? En cualquier punto de eso. Sí, o sea, una vez que tú encuentres las relaciones entre tensiones, efectivamente, simplemente haciendo momentos puedes encontrar las reacciones, ¿no? ¿Y se podría hacer momentos en estos nodos? Sí, claro. Ya. En cualquiera de esos nodos, ¿no? Y obviamente depende de ti si trabajas con todo el cable o solamente una mitad, ¿no? Puedo hacer momentos en F y trabajar con todo el cable. En ese caso tengo que considerar los momentos de todas estas fuercitas, de las reacciones, o puedo hacer momentos solamente con la mitad, sobre la mitad FI, digamos, ¿no? Ah, ya. Ah, ya. Está bien, Álvaro, gracias. No, de nada. También hasta el lunes. Hasta el lunes. Sí, los demás, eso.